Gracias por continuar con nosotros en el Café de la Mañana, donde usted se pone al día con Nelson González. Como siempre, cada primer martes de cada mes, nosotros conversamos con dos profesionales de la economía, catedráticos universitarios, que nos enseñan, nos describen con más facilidad cuál es el escenario económico, social y político, por qué no decirlo así, que experimentamos en la República Dominicana. Agustín González y Braulio Rodríguez, mis hermanos de siempre, me acompañan hoy en el Café de la Mañana. Buenos días, hermanos. Buenos días, Nelson. Todo bajo control. Los amigos míos dicen bajo control del enemigo. Bueno, cuando está en manos del enemigo, el control. Miren, el problema que quería abordar en primer orden con ustedes es un tema que ha estado en el tapete en torno a la regulación de las cooperativas en la República Dominicana. Yo estoy en la plena seguridad que ustedes han dado seguimiento a esta disputa en la que ha intervenido el Banco Central, en la que hay un proyecto de ley que reposa en el Congreso Nacional y hay una propuesta de parte de los cooperativistas que están pidiendo cierto nivel de regulación, pero no por parte de la Superintendencia de Bancos, sino que se cree un organismo que pueda estar en capacidad de vigilar, fiscalizar, regular ese sector con una superintendencia de cooperativa. ¿Cuál es la opinión de ustedes en este tema en particular, entrando en materia? Es un tema un poco espinoso, es un tema que nosotros de alguna manera le hemos ido dando seguimiento. Sin embargo, Nelson, el problema de la supervisión a las cooperativas son muchas de las cosas que en la República Dominicana vienen por receta. O sea, la economía dominicana desde décadas, la influencia de los organismos internacionales es decisiva y las autoridades dominicanas han manifestado en diversas ocasiones que son mandatos del Fondo Monetario, del Banco Interamericano. De organismos internacionales. De organismos internacionales. Y nosotros en un principio estábamos muy imbuidos en el tema de la supervisión de las cooperativas. Sin embargo, en la medida en que nosotros hemos ido la problemática, porque es una problemática de la sociedad dominicana, y el auge que han tenido las cooperativas ha traído como resultado, ese auge ha traído como resultado un crecimiento, ha habido un crecimiento real, porque a raíz del 13 de mayo del año 2003, cuando comienza el proceso de descalabro del sistema bancario de la República Dominicana, y es bueno decir que las medidas que se tomaron en este país sirvieron de base para que en la crisis del año 2007, que sacudió el capitalismo en sus estructuras, muchas de las medidas se aplicaron en República Dominicana. El cooperativismo comenzó a tener un auge. ¿Por qué? Porque las medidas restrictivas a los bancos fueron muy agudas. Y permitió una fuga hacia el cooperativismo. Sí, porque comenzaron a cobrarles a los bancos o sea, presiones del Banco Central al extremo que para uno depositar en un banco, para uno mover la cuenta, comenzaron a cobrar. Ahí comenzó el punto 15 a los cheques, ahí comenzó que por cada transacción que tú haces por el cajero tú tienes que pagar. Y las cooperativas con una amplia gama y para gente pobre, de facilidades, las cooperativas comenzaron a emerger. Eso en un seminario que se dio por el año 2010, yo veía las perspectivas y comenzaron las presiones. No podemos dejar este sector desamarrado cuando la banca está siendo muy golpeada, vamos a decir así. Entonces, a nivel internacional, las medidas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, y tenemos que decir algo, el principal activo que tiene en Latinoamérica el Fondo Monetario es el actual presidente, gobernador del Banco Central. Es una figura puesta no por partidos políticos,
es una figura puesta por el Fondo Monetario. Valdés Albizu. Valdés Albizu. Responde a los intereses de los organismos internacionales. Responde totalmente a los intereses de los organismos internacionales, y los organismos internacionales son quienes están... Trazan políticas. Trazan políticas. Ahora, ¿qué yo entiendo? Que por el volumen que mueven las cooperativas. 220 mil millones de pesos anuales. Un enorme volumen. Digo, yo estoy hablando y estoy refiriéndome a ese monto en función de lo que nos dijera Rafael Narciso Vargas, sí, un cooperativista de y también en una autoridad. En la información que sale del Banco Central con respecto a las cooperativas, se habla de un monto parecido. De modo que no está muy lejos de la realidad, y en consecuencia, Nelson, yo entiendo que hay que supervisar, pero ¿qué organismo debe supervisar? Yo no creo en el IDECO, porque el IDECO en su estructura, si uno ve la estructura del Ministerio de Agricultura, el IDECO está en un puesto, en un lugar ahí indeterminado, casi invisible. Lo que se está pidiendo es la transformación del IDECO en una superintendencia. Pero no con esa gente, no con esa filosofía. Bueno. ¿Qué piensa Agustín? Mira, Braulio y yo tenemos la... Muchas coincidencias. Qué raro entre dos economistas. Primero fuimos fundadores de una cooperativa. Sí. De más de una, Agustín. De más de una. Y estamos como en 5 cooperativas. Cooperativas que hoy son millonarias. Millonarias. Mira, los organismos internacionales no son tontos y manejan información mundial. Manejan información mundial. En los países escandinavos, por ejemplo, el cooperativismo tiene una influencia fundamental en la economía. En el aporte al PIB superan el 60%. Bueno, inclusive en Costa Rica, el cooperativismo anda por el 60% de participación en el Producto Interno Bruto. Ellos se han ido dando cuenta, esos organismos internacionales, del auge, de la aceptación, de la penetración, porque penetra con mucho más facilidad que la banca tradicional. Y aquí en Dominicana ellos se han dado cuenta de lo que dice Braulio, después de la crisis financiera del 2003-2004, se han dado cuenta que el cooperativismo ha ido consolidándose, llegando inclusive a representar. El cooperativismo influye ahora mismo en cerca de 2 millones de personas de la República Dominicana directamente, como asociados de las cooperativas. Eso es mucho decir, o sea, estamos hablando de una influencia y en un sector vulnerable, pobre, muy pobre. Entonces, la banca ya está viendo a las cooperativas como competencia. Entonces, posiblemente se trate de una conspiración del sector bancario contra el sector cooperativo en la República Dominicana. Evidentemente. Pues es probable, Nelson, porque yo recuerdo, esto sucedió en Juan Dolio, donde yo fui expositor de un seminario acerca de las perspectivas futuras del cooperativismo y analizamos esto. El sector bancario no se va a quedar cruzado de brazos. Y hay que manifestar, Nelson, que el sector bancario ha sido favorecido de manera extrema, precisamente con la ley 87-01, que es la ley de la seguridad social, en donde manejan todos los miles de millones de pesos. Todo el dinero del mundo. Lo tienen ellos guardado. Lo manejan. El dinero que los trabajadores de la República Dominicana aportan de su sueldo, de su sudor, nosotros no tenemos acceso a esos créditos. Que no lo tiene el sector cooperativo. Por eso hay un proyecto, ese dinero no llega ahora mismo hay un proyecto de ley en el Congreso para crear un banco de la seguridad social, para quitarle a los bancos el manejo de esos recursos y que sea ese banco de la seguridad social que maneje. Aquí hubo una experiencia con el Banco de los Trabajadores. Bueno, mala, muy mala. Muy mala. Muy mala. Entonces hay que tener mucha cuenta con eso. Ahora debe de haber, Nelson, porque fíjate,
cuando nosotros hablamos de esto, también, Degustamos del mejor café en lo que conversamos, Sí, como de siempre. un mejor café, En el café de la mañana. dulcito por la Mire, mañana. está dulce. Recuerdo el caso del Banco de los Trabajadores, y lo traigo a colación a propósito de ese proyecto de Guise González, reposa en el Congreso Nacional, porque no lo veo mal. Pero ¿en manos de quién pudiéramos poner los recursos? La seguridad de los ahorros. ¿Quién debe ser el garante? Exactamente. Es lo primero. ¿Quién debe ser el El garante? Estado, obviamente. Obviamente tiene que ser el Estado. Sí. Obviamente tiene que ser el Estado, porque en la experiencia que nosotros hemos tenido, tanto Agustín y yo en Costa Rica, el Estado es garante. El Estado no tan solo es garante de los ahorros, sino que tiene una participación activa a través de entidades, de las cooperativas, en donde el Estado juega un papel primordial. Cuando un banco quiebra, el Estado garantiza a los ahorrantes, supuestamente. Hasta 500,000 pesos. Sin embargo, cuando una cooperativa quiebra, que son raras las excepciones, aunque se han dado, entonces ahí el Estado no interviene. No, porque no. el problema es que cada ahorrante de una cooperativa es dueño de su propio dinero. Okay. Sí, en el caso del sistema bancario tradicional, tú has oído hablar de la figura del encaje. Del encaje legal. Del encaje legal, ¿verdad? En cooperativa no existe. No existe. La figura del encaje legal. Esa es una debilidad que hay que reconocerla del sector cooperativo. Que hay que regular, hay que buscar la Hay manera. que buscar la manera, porque alguna garantía debe tener el ahorrante. Se dice que hay un sector cooperativo que está invirtiendo en manos de terceros, que está recibiendo dinero de fuera, y ahí es que viene la preocupación. Sobre eso... Y están invirtiendo en cosas que no son apropiadas, ¿es verdad eso? Mira, Nelson, la filosofía cooperativista es una de las filosofías más importantes de la humanidad. Yo digo que es importante de la humanidad porque permite que en cualquiera de los sistemas antagónicos, capitalismo y socialismo, sobrevivan. Porque la comunidad entre los hombres, la comunidad en la naturaleza, de sol, tierra, agua, es algo que es propia de la naturaleza misma. Entonces, cuando los seres humanos se juntan en proyectos comunes, solidarios, yo entiendo que estamos siguiendo el curso de la naturaleza. En la medida que nosotros nos apartamos de eso, en esa misma medida vienen las distorsiones. En consecuencia, tenemos que tratar de que el cooperativismo en su esencia no se pierda y mantenga un nivel de aceptación y de un curso normal. ¿Cómo podemos lograr eso, Agustín? Bueno, hay que supervisar, pero no con los instrumentos que tenemos actuales ahora mismo. Porque el IDECO, que supuestamente no es un instituto que iba a dar crédito a las cooperativas, pero en muchos casos yo he sabido que ha habido extorsión de parte del IDECO a las cooperativas. Está muy cuestionada el Instituto Dominicano de Cooperativas. Muy cuestionada. Entonces la esencia misma del IDECO se ha perdido. ¿Qué piensa sí, Agustín sobre los mecanismos que pudiéramos utilizar para mantener y regular el cooperativismo en la República Dominicana? Yo creo que la regulación y supervisión debe ser desde el propio movimiento cooperativo. O sea, no con el organismo de la superintendencia de bancos, no estoy de acuerdo. Desde el propio sistema cooperativo se cree el organismo de supervisión, que debe ser una supervisión y vigilancia diferenciada, distinta. Es que son mecanismos diferentes. Diferentes. ¿Verdad que sí? Pero sí son mecanismos obviamente diferente. diferentes. Mira, Pero mira, Agustín, escúchame, Agustín. Ajá. Mira que yo entiendo. Lo primero es que Chávez y Mujica crearon como una especie de ministerio de cooperativa. Nosotros, en términos de cooperativa, Pudiéramos tener. debiéramos tenerlo porque nosotros el cooperativismo depende del Ministerio de Agricultura en un lugar casi Remoto, como si remoto. fuera una subdirección. Sí, entonces, la experiencia nuestra cuál es? Que quienes dirigen el IDECO son cooperativistas o es que se lo reparten entre los políticos. Eso lo reparten, es una repartición política. Es una repartición, tú me apoyas. Gente que nunca ha sido cooperativista. Que nunca en su vida han sido cooperativistas, y ahí están los ejemplos.
Los ejemplos actuales indican que son personas que no han estado ligados, sino que los ponen ahí por pacto entre políticos, por conveniencia, que es increíble. Así. Eso tiene que estar dirigido por personas que sepan, Especialistas en el área cooperativa. Fíjate, yo iba a resaltar que en las instituciones financieras tradicionales, ¿quién es el dueño? Por ejemplo, yo te pregunto, ¿quién es el dueño? ¿Quiénes son los dueños de la asociación, de una asociación de ahorro y préstamo? Para no mencionar un nombre, ¿verdad? ¿Quiénes son los dueños? Los ahorrantes, Agustín. Sí, los ahorrantes, pero... ¿Quiénes administran? ¿Quiénes disfrutan de los resultados? Ahí es que viene entonces el aspecto de que hay que controlar algo. Tiene que haber algún nivel de control. Pero entonces, ahí también hay deficiencias de controles que la superintendencia de bancos no está aplicando. ¿Y las asociaciones de ahorros y préstamos no son reguladas por el Banco Central? Sí. Hay una regulación. Y por la superintendencia de bancos. Hay regulaciones. Pero como tú sabes que los dueños son los ahorrantes. Son acomodaticias, porque las juntas de directores y otros ejecutivos son los grandes beneficiarios de los resultados de las operaciones de esas entidades. Entonces, en el caso de la cooperativa hay una horizontalidad estatutariamente, o sea, tú eres un ahorrante, un socio, y yo y Braulio. Y tenemos los mismos derechos y privilegios. Tenemos los mismos derechos y privilegios. En proporción de lo ahorrado, obviamente. En proporción de lo ahorrado y de los servicios que yo he utilizado de la cooperativa. Entonces, fíjate que hay una horizontalidad y la propiedad de los activos de esa cooperativa está visible. Está visible. ¿Quiénes son los dueños? Los dueños son todos. Con la experiencia que ustedes tienen en el sector cooperativismo, ¿cuáles son las debilidades del sector en estos momentos que se pueden superar de inmediato? Bueno, que ustedes puedan identificar. Yo entiendo que una debilidad que tiene el sector es precisamente el IDECO. La presencia de un organismo incapaz de regular. Ineficiente. Y política. Y político. Es una debilidad. A lo interno de la cooperativa, de la misma manera que nosotros somos una especie de una pequeña parte de la misma, pero nosotros representamos la sociedad dominicana. O sea, en cualquier grupo tú ves los vicios que tiene la sociedad dominicana. Es muy probable que la democracia interna a nivel de algunas cooperativas se haya perdido, que la permanencia de directivos, el secuestro de las asambleas. Efectivamente, ahí hay problemas serios. Y en ese, sí, porque vemos gente que permanece indefinidamente, y eso es en contubernio con el IDECO. Con el IDECO. Que es el que le legitima las asambleas. Y legitima ese tipo de acciones. Entonces yo creo que yo entiendo. Hay gente que tiene 26 años. Yo escuché una de San José de las Matas en este fin de semana decir con bombos y platillos que tenía 26 años presidiéndole Entonces, y hay amigos nuestros que se creen eternos en esas instituciones. Y si nos están viendo, ellos saben a quiénes nos estamos refiriendo. Que la alternabilidad se ha perdido, no es verdad. Sí. O sea, hay violaciones a la misma ley. Hay algunos que se van y vuelven. Hay un problema. Mira, hay un problema. Aguántame el puesto ahí en lo que yo voy allí. Estoy de acuerdo con Braulio. La debilidad parte del IDECO, que es un organismo que se ha politizado, un organismo... Y que legitima esas acciones porque el IDECO es que participa y verifica los procesos que sean, ¿verdad?, transparentes. Exacto. Entonces, recapitulamos. Pero además hay una ley de los años 60, que es una ley que hay, y hay un proyecto de ley para su... La ley 127. La ley 127, que es una ley que no sirve para nada. O sea, representa a un sector cooperativo que no es el que existe en este momento. Entonces la ley tiene que ser una expresión de una realidad que se está dando. Con los actores protagónicos de ese sector. Exactamente. Entonces, tanto el problema institucional del IDECO como el problema legal, eso hay que cambiar.
Recapitulamos sobre el tema para regresar después de la pausa con otros temas de interés y de importancia para nuestros amigos. Hay un movimiento tendente a, por celos diría yo, del sector bancario, a destruir el sector cooperativista. Bueno, a impedir su crecimiento exponencial. A impedir. Okay. También, insisto, son organismos internacionales que están detrás de eso. Sí. Es el Banco Central que tiene en su figura su gobernador. Por eso la insistencia del gobernador del Banco Central. Su gobernador eterno. Es tan así. Es eterno ese. Sí, tiene 16 años. Que amigos nuestros fueron y hablaron con el presidente de la República. El presidente le dio todas las facilidades del mundo. Y no ha podido. No pudo. No ha podido, sí. Del Banco Central vino a rayarse. Porque me dicen que Danilo Medina tiene nada más y nada menos que una cooperativa llamada Mano Amiga en San Juan de la Maguana. No sabía que él es dato, ¿no? fundador y presidente de esa cooperativa. La importancia del cooperativismo es una necesidad de mantenerla y fortalecerla en la República Dominicana. Hay que mantenerla como de lugar. Y superar aquellas debilidades que ustedes han estado planteando en último momento. Vamos a la pausa. Nosotros conversamos con Braulio Rodríguez y Agustín González. Como siempre, cada mes nos visitan para darle una vueltecita al aspecto económico del país, que tiene vinculación con lo social y con lo político, y de eso vamos a hablar al retorno en el Café de la Mañana, donde usted se pone al día con Nelson González. La situación política, la situación económica del país, evidentemente hay que vincularla. Como anda el país en el aspecto económico, el aspecto social, con los niveles de inseguridad, con la incertidumbre económica con que se experimenta el país, la Dirección General de Impuestos Internos cada día más se convierte como en el principal enemigo del propio gobierno y del partido que gobierna. ¿Qué opinión le merece esas acciones de la Dirección General de Impuestos Internos, que ahora resulta ser que después que monta una campaña para que los consumidores exijamos el número de registro fiscal de la empresa, ahora resulta que ellos dilatan y las empresas no pueden darnos la factura con registro fiscal porque no le ha llegado, cambiando una modalidad que lo que hace es entorpecer el comercio en la República Dominicana y perjudicar a muchos empresarios del país, comerciantes medianos fundamentalmente. Hablar de la DGI es hablar casi del demonio. Braulio y yo hablamos de la DGI hoy aquí, posiblemente mañana tengamos una notificación. Una intervención en su empresa. Magín, es un nombre que... Magín Díaz. Es un organismo, fíjate que en este gobierno que tiene un signo netamente fiscalista. Sí, recaudador. Recaudador. Tú decías voraz. Que ve a la DGI como enemigo de... No, el gran aliado, el gran amigo del gobierno es precisamente ese organismo. Es que le está haciendo está afectando la imagen del gobierno. Bueno, le está consiguiendo enemigos al gobierno. Pero eso es parte de la campaña o del plan de dominación, porque mantiene un terror psicológico, mantiene la gente se siente perseguida, la gente se siente con una paranoia, porque ese organismo recaudador le tiene un expediente a todo el mundo. A cada uno. A cada uno. Lo primero que hay que decir con respecto a la DGI es que aquí hay una estructura tributaria que hay que desmontarla. Fíjate que dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo se contemplaron 3 pactos. El pacto educativo, fiscal, el pacto fiscal y el pacto eléctrico. Solamente se ha podido firmar el educativo. Y en la Estrategia Nacional de Desarrollo, el mandato es que a los 2 años tenían que estar listos los 3 pactos. Los 3 pactos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué será? ¿Por qué no se ha firmado el pacto tributario? Porque la estructura tributaria que tiene la República Dominicana, dependiente
en más de un 60% de impuestos indirectos, o sea, impuestos al consumo, a la población. Al consumidor. Sí, esa estructura hay que desmontarla, porque es una estructura de impuestos regresivos, impuestos que son muy permisivos con la propiedad, con las ganancias, muchas de las cuales tú sabes que son expatriadas, que son mandadas fuera del país, porque hay un componente muy alto de inversión extranjera en la economía dominicana. Y que le permiten Y que la le repatriación permite de los capitales, esa de las repatriación, ganancias de los capitales. esa repatriación de capitales. Nos quedamos con el sudor de los obreros. Y el impuesto patrimonial es un impuesto discrecional. Discrecional de las autoridades de turno. Sí. Nelson González tiene una casa cuyo valor real, Real. que un tasador de la Sí. tasa, es de En 1 millón de pesos. vamos a ponerlo en un monto que no está exento, Exacto. cuyo Bueno. valor real son 7 millones. Pero a la DGI le da la gana de decir que vale 12 millones y te cobra impuestos por los 12 millones. ¿Y, no y por los bajo 7 qué millones. criterio? No, el criterio La que a ellos... discrecionalidad. La discrecionalidad. Y La discrecionalidad La de ellos. convicción de ellos. Y sencillamente tú no estás en el partido, ni tienes amarre, ni tienes conexiones, ni Si tienes nada. estuviera en el partido o tuviera Hay las condiciones, otras la consideraciones. discrecionalidad varía. La ponen entonces con 6. exenta. Exenta. Menos de 7. Braulio sabe de eso porque tiene bienes raíces y yo también. Cuéntenos, Braulio, de Bueno, esas experiencias. Fíjate, la estructura impositiva de aquí tiene su historia, Agustín. Tiene su historia. Recuérdate que todo lo que estamos nosotros pasando viene del pasado. Me explico. Aquí tuvimos un presidente que decía que una gata fía en 100 pesos y preñada era barata. Ulises Heró, Lili, cogió prestado a todo el mundo. A todo el mundo le tomó prestado y le costó la vida. ¿Qué pasa como resultado de eso? Que a nosotros tuvimos que entregar las aduanas en el año 1905. Hace 113 años que en la República Dominicana, por las deudas que tenía, tuvo que entregar las aduanas del país. Que posteriormente se convirtió en una intervención grosera en el 16. Intervención grosera del 16, porque los políticos, aún así, no pudieron manejar la economía Exacto. de acuerdo a los criterios del hermano mayor, que son los Estados Unidos, y una política de big stick, el gran garrote de un presidente norteamericano, de gran garrote, América para los americanos, Monroe. no para los, esa era La doctrina de Monroe. pero que la aplicó un Teodoro Roosevelt. Teodoro Roosevelt fue quien aplicó la doctrina de Monroe. Entonces, la estructura impositiva de nosotros obedece a un criterio de recaudar, recaudador, porque los americanos vienen y mantienen la aduana dominicana por 40 años, Nelson. 40 años, de 1905 a 1945 con el Tratado. Sin embargo, yo pienso que recaudar no es malo. El problema es que cuando tú tienes una política recaudatoria, lo más normal es que tú devuelvas en bienes y servicios esa riqueza que como Estado tú has logrado, que es lo que a nosotros nos falta. Pero lo otro, Nelson, es... Déjame hacerte una anécdota pequeña. Ya, sí. Tú sabes que, al igual que nosotros, el primer martes de cada mes, que venimos a este Espacio. A este espacio. Clinton, también el primer martes de cada mes, se juntaba con un grupo. Entonces ahí... Bill Clinton, el Bill expresidente Clinton, norteamericano. sí, se juntaba en la presidencia con un grupo a debatir cosas en la Casa Blanca. Nelson está copiando aquí. Sí. Las cosas buenas se copian. En esos encuentros se brindaba café. Ah, Y se brindaba café y azúcar y cosas. Pero un contribuyente norteamericano le escribió a la Casa Blanca que le explicara cuánto se gastaba en ese encuentro. encuentro. Porque él entendía que el encuentro quizás
Bueno, no le veía como mucha importancia. Bueno, la Casa Blanca debió dar un detalle de qué se gastaba allí. ¿Tú me entiendes? François Mitterrand tenía una secretaria que aparentemente era también amante de él. Bueno, era amante de él. Y la puso a trabajar con él como secretaria. Él la declaró el gran amor de su vida. El gran amor de su vida, pero en sus memorias. la puso con una botella. Pues François Mitterrand tuvo que ir a la justicia por eso. Sí. Fíjate Nelson, que por tener una persona trabajando y el Estado francés pagándole a esa persona, él tuvo que responder. Piénsate cómo el pueblo dominicano le llama a las dos entidades que agrupan una gran cantidad de empleados públicos. Huacal, botella, Nelson, porque los días 25 iban a cobrar una cantidad de personas que no trabajaban pero recibían cheques. Cuando tú analizas la idiosincrasia del pueblo dominicano, de cómo se utilizan los recursos de manera... Las recaudaciones para pagar el clientelismo político. El clientelismo político a nivel extremo. Y si esos clientelismos no existieran, si no se le pagaran esas botellas, ustedes... ¿Qué pasaría con el desempleo en el país? No tuviéramos que estar pagando guachimanes, tú no tuvieras que mandar a tus hijos a escuelas públicas, tú no tuvieras que estar pagando en clínicas. ¿Qué pasaría? No tuviésemos lo que tú pagas, el Estado te lo devuelve en los servicios que nosotros carecemos. ¿Y cómo empleamos toda esa gente que pudiera ir al desempleo, al ejército de los empleados? Nelson, mira, es una buena pregunta. ¿Tú sabes lo que propuso Chávez este país? Cambiar petróleo por frijoles. Imagínate la gran cantidad de tierra baldía que hay aquí, que se pueden sembrar. Eso nunca se dio. No se dio porque no se siembran las tierras. No, por las estructuras, porque en manos de la Shell estaba la empresa refinería. Mira, si nosotros y no nos interesó nunca. Si nosotros queremos combatir el desempleo, Nelson, hay mil maneras de combatirlo. Decía, el ejército de pobres es bueno tenerlo en términos políticos. Porque ¿en qué se basa la falsa democracia? Manipulación. Manipulación de votos, manipulación y compra. Bien, eso que dice Braulio de la potencialidad económica de la República Dominicana para crear empleo es una verdad, una gran verdad. O sea, a nivel, por ejemplo, agropecuario, que es un sector, para mí el sector fundamental de la economía dominicana, pero que no se ha explotado debidamente. No, se ha descuidado en los últimos años. Se ha descuidado. Porque en el momento y en la economía de Balaguer era un sustento. Porque tú tienes un sector agropecuario generando bienes primarios, bienes sin valor agregado. Pero si tú a ese sector agropecuario le agregara valor, es decir, que en vez de nosotros mandar banano, mandáramos los 18 subproductos que se pueden derivar del banano al mercado exterior, que en vez de mandar cacao, uno de los mejores cacaos del mundo. El mejor, Agustín. Cacao orgánico. El mejor cacao orgánico del mundo. Entonces tú procuraras instalar una procesadora tipo los países... Usted está hablando de industrializar. De industrializar. Entonces, todo en vez eso, de mandarle la materia prima, mandarle el producto terminado. Exacto. En vez de mandar el oro, que somos del número uno mandarle del mundo, el anillo. mandarle las joyas. ¿El anillo para cuándo? Entonces, que el asunto está demasiado simple. Cada unidad productiva de esa, que está agregándole valor a las materias primas, es creadora de empleo. Sí, entonces, generadora de empleo. Generadora de empleo. Todas esas botellas pudieran ir a ese sector. Pudieran ir a ese sector. Si fuéramos capaces sencillamente de industrializar el campo, de la materia que producimos, generar la riqueza, tendríamos más salario, pero también tendríamos mucho mayor ingreso porque estaríamos exportando, que es una de las grandes debilidades de la economía dominicana. Y está también el tema del emprendedurismo, o sea, cómo tú estimular el emprendedurismo para crear empleos. Pero ahora se habla de eso es política falsa, eso es hueca. Mira, la política trazada. Yo creo en el emprendedurismo. Yo creo, de alguna manera, yo participé
indirectamente en un estudio científico que comenzó a utilizarse, Agustín, a partir del año 1990, con la caída del muro de Berlín, donde unos profesores míos españoles estaban tratando de determinar el potencial que tenían personas cuando cayera el comunismo. Mi profesor Luis Palma Martos estaba imbuido en esa investigación y ya se perfilaba cómo detectar los mejores, los potenciales fundamentales para desarrollar negocios, que ya la Harvard había hecho ese estudio. De ahí tú ves que de las empresas más extraordinarias en el mundo y la más rica, fueron estudiantes de la Universidad de Harvard que comenzaron proyectos. ¿De dónde salió Steve Jobs? De Harvard. ¿De dónde salió Zuckerberg? Zuckerberg, de Harvard. ¿De dónde salió de Windows? Bill Gates. Bill Gates. De esa semilla del emprendedurismo. De esa semilla. Pero tú tienes... Y mira hasta dónde han llegado las empresas que más grandes del mundo. Tú tienes, Braulio, los famosos parques tecnológicos en Estados Unidos, el más famoso de los cuales es Silicon Valley. Silicon Valley, sí. Que es un gran centro de fomento del emprendedurismo. Tú dirás, bueno, entran 100 y de ahí salen 10 grandes emprendedores. Pero esos grandes emprendedores son después grandes creadores de empleo. Hermano, ustedes tendrán que salir 15 minutos antes de su residencia para llegar aquí a las mismas 8, porque 40 minutos no es tiempo para conversar con ustedes. Y yo sé que la gente se queda, y yo mismo me quedo ávido de tocar algunos aspectos que nos pueda orientar sobre lo que acontece en la República Dominicana. Siempre terminaremos en el mejor momento de la conversación, porque en la televisión el tiempo es oro. Pero así la gente nos espera el próximo mes. Ojalá. Discúlpenme que les rompí la agenda porque yo vi que tenían unos temas importantes y yo me fui por otro lado. Ninguno de los cuales tocamos. Pendiente entonces para la próxima entrega del Café de la Mañana. Gracias a Braulio, gracias a Agustín González por compartir en el día de hoy el Café de la Mañana. Bueno, donde usted se pone al día con Nelson González. Espere la retransmisión a las 6 de la tarde del día de hoy, como cada tarde, del Café de la Mañana por Telecontacto Canal 55. Telecontacto presentó